Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores. Como parte de la llamada reforma hacendaria, el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para incluir dos nuevos derechos: el derecho de los adultos mayores a contar con una pensión universal que los apoye a cubrir sus gastos básicos de manutención durante la vejez, así como el derecho de los trabajadores a contar con un seguro de desempleo que les permita cubrir sus necesidades en tanto logren reincorporarse al mercado laboral formal. Estos dos nuevos derechos se vienen a sumar al conjunto de los establecidos a lo largo del tiempo. No se puede estar en desacuerdo con que es de justicia social establecidos. Sin embargo, la historia ha demostrado que el establecimiento de derechos sociales a nivel constitucional no es garantía para que se cumplan en la práctica. Ahí está el ejemplo del salario mínimo remunerador, a los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros. Por otra parte, en la forma en que están planeados no significa avance alguno hacia un sistema de seguridad social universal. Por ejemplo, los derechos que se pretenden otorgar a los adultos mayores ya están establecidos desde el 2002 en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, para lo que solo se agrega el de la pensión. 1. Ley de Pensión Universal. Por cuanto hace a la pensión universal, la iniciativa propone otorgar 1,092 pesos mensuales a los adultos mayores que cumplan con los siguientes requisitos: que tengan 65 años de edad a partir del año 2014 y no tengan el carácter de pensionados, residan en el territorio nacional. Tratándose de extranjeros, será requisito haber residido por lo menos 25 años en el territorio nacional. Estén inscritos en el Registro Nacional de Población y que tengan un ingreso mensual igual o inferior a 15 salarios mínimos, para lo cual realizarán la declaración correspondiente bajo protesta de decir verdad. De acuerdo con lo anterior, la pensión no se aplicará a los que hayan cumplido 65 años antes del 2014, quitando el carácter universal de la pensión. En segundo lugar, el monto de la pensión corresponde al costo de la canasta básica alimentaria calculado por el Coneval a junio del 2013 y se actualizaría anualmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo anterior es cuestionable esta forma de actualización, ya que la más correcta sería que se actualizara por el valor de la canasta básica que calcula el propio Coneval, ya que éste crece en mayor proporción que el IMSS y por lo tanto el poder de compra de la pensión se iría reduciendo y ya no se cumpliría con el mandato constitucional. Entre enero del 2004 y agosto del 2013, el costo de la canasta básica aumentó el 71.1% y el IMSS el 46.7%. Por otra parte, en los transitorios establece que los adultos mayores que hasta el año 2013 recibieron apoyos del programa de pensión para adultos mayores continuarán recibiendo los mismos a través de la pensión universal. Asimismo, se seguirán aplicando los programas de apoyo a adultos mayores establecidos por las entidades federativas. Asimismo, datos de la CONAPO demuestran que en 2014 solo se aplicaría la pensión universal al 0.3% de los adultos mayores, siendo la cobertura máxima hacia el 2035 con solo el 4.0% y después volvería a decrecer. Datos que demuestran que esta pensión no es universal.
Otro aspecto a precisar es que el costo de la pensión también sería reducido. En 2014 sería de solo 298 millones de pesos, cifra muy inferior al costo de la pensión actual, que en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2014 se estima en 46.225 millones de pesos. La propuesta de que el esquema financiero de la pensión sea a través del establecimiento de cuotas individuales para la población que cumpla 18 años a partir del 2014 podría ser sustentable financieramente el sistema. Sin embargo, de acuerdo a la CONACPO, advierte que el número de personas que cumplan 18 años irá disminuyendo a partir del 2016 y por lo tanto ya no se generarían más cuentas individuales. Por otra parte, al vincularlas a las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, ocasionaría un negocio adicional para estas, en detrimento de los recursos destinados a las pensiones. 2. Seguro de desempleo. En cuanto al seguro de desempleo, la propuesta se limita a los trabajadores formales, aquellos afiliados al régimen obligatorio del IMSS o del ISSSTE al momento de la pérdida del empleo, por lo que los posibles beneficiarios del seguro serían 20 de los 49 millones de personas ocupadas. Además, el seguro se limita a 6 meses, decreciendo del 70 al 40% del promedio del salario, percibiendo durante los últimos 24 meses. Otra situación es el financiamiento de este seguro. Se establecería una cuota de 3% del salario base de cotización a cargo de los patrones, lo cual no es una nueva carga para los patrones, sino la diferencia del 5 al 2% de las aportaciones para el Fondo Nacional de Vivienda. 2% de la cuota se depositaría en la cuenta individual del trabajador administrada por las AFORES y el 1% restante se entregaría al gobierno federal para la constitución de un fondo salario que administrara directamente. Por lo anterior, los trabajadores verían disminuido su fondo de vivienda del 5 al 2% y su cuenta individual se incrementaría en el 2% para el seguro de desempleo, por lo que tendrían una pérdida neta del 1%. En el caso de requerir el seguro de desempleo, se sacarían los recursos de la cuenta individual. Si esta no alcanza, durante los 2 primeros años se usaría hasta el 75% del fondo de vivienda y si aún así no alcanza, se complementaría con los recursos acumulados en el fondo solidario que administraría el gobierno. Como se puede apreciar, el seguro sería financiado con los recursos de los propios trabajadores en detrimento de su fondo de vivienda, por lo que en vez de constituir un derecho adicional, como se trata de ver en la iniciativa… Le ruego concluir su intervención. Sí, concluyo eso. Sería un derecho que merma otro derecho, lo cual es inaceptable. Otra trampa que se establece en la iniciativa es la propuesta de la derogación de la fracción segunda del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se haga entrega del total de los depósitos que se hubiera hecho a su favor en los términos de la ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores. Lo anterior obliga a preguntarse sobre la razón para quitar recursos de su propiedad a estos trabajadores y el destino de los mismos. La iniciativa 3 en materia de seguridad social. Ante esta situación es necesario recordar que en diciembre del 2012 el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa para incluir en el artículo 4 de la Constitución el derecho a la seguridad social sin considerar la condición socioeconómica o laboral de las personas, para así garantizar el acceso a las prestaciones de carácter social a todas y todos los mexicanos. Nuestro punto de acuerdo único
es que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Cámara de Diputados para que el análisis de la iniciativa de decreto por el que se expidan la Ley de Pensión Universal y la Ley de Seguro de Desempleo, así como se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal, se realice con base en principios de universalidad y progresividad eficaces, mismos que sean respetados en su financiamiento para la construcción de un verdadero sistema de seguridad social universal. Es cuanto. Túrnese a la Cámara de Senadores.